La prédica de hoy, fortalecidos en la debilidad. Segunda epístola a los Corintios. Tenemos que conocer el contexto un poquito. Estamos en 2 Corintios capítulo 4, versículos del 7 al 9. Vamos a leerlo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Que Dios bendiga esta porción de su palabra. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿no? En el Evangelio, las riquezas de la palabra y de la verdad de la palabra de Dios. Son tesoros, son como piedras preciosas para nosotros. Pero están en un vaso de barro. Están en unos recipientes frágiles. Y esos recipientes somos nosotros. Y acá hay un contexto de la carta en donde hay muchos problemas en Corinto. Y el apóstol Pablo les viene hablando, ya acá del capítulo 4, nosotros estamos en el 4, en el versículo 7, pero desde el 4:1, el apóstol ya les viene hablando. Y fíjense que dice, por lo cual, estamos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Les viene dando unas advertencias. Había una descalificación al apóstol. Los falsos maestros querían que los hermanos dejen de creer en la palabra que traía Pablo, que traía la palabra del Evangelio, que fue enseñada directamente por Cristo. Porque la revelación a Pablo del Evangelio, de la palabra de Dios, se la reveló Cristo, directamente, en visiones. ¿Sí? Y estaba complicado, y Pablo sabía que si dejaban de creer, si lo descalificaban a él y los falsos maestros podían hacer eso, podían lograrlo, no era por un problema personal o de ego lo de Pablo, era un problema que iban a dejar de creer en el verdadero Evangelio. Y estaba difícil, y Pablo venía preocupado, había sido insultado en una visita en Corinto, les había escrito una carta severa, va de nuevo, vuelve, recibe informes de de Timoteo que sigue todo mal. Y en este contexto es que Pablo le dice, miren, este ministerio de llevar la palabra, de llevar el Evangelio, en este ministerio no desmayamos, es decir, no nos descorazonamos. Ahí en el original es descorazonarse, cansarse, debilitarse. Tiene que ver con cobardía también. Tiene que ver con el abatimiento y la tristeza. Y Pablo le está diciendo, no nos pasa esto, no nos debe pasar esto, no desmayamos en este ministerio. Y después le dice algo más, y le dice en el versículo 2 de capítulo 4, 2 Corintios, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, ¿no? En el versículo 2, es decir, antes nos alejamos, nos arrepentimos y nos alejamos del pecado. Tiene que haber un cambio. Nos alejamos de la hipocresía, pero principalmente también de los pecados ocultos, esos que se toleran en la vida, y por lo cual, cuando toleramos el pecado en nuestra vida, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con el espíritu? Lo contristamos. Cualquier pecado tolerado en nuestra vida, en el tiempo, contrista el espíritu que mora en nosotros. Lo pone triste. Y la operación del espíritu en el interior del creyente la operación del espíritu empieza a tomar un carácter diferente. Empieza a obrar para que se arrepienta. Y por ahí empieza a haber menos ejercicio de los dones.
empieza a haber un alejamiento de la comunión con Cristo. Por eso le dice, renunciamos, ¿no?, a lo oculto y vergonzoso. Debemos arrepentirnos. Pero después le dice algo más. Le dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia en adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿No? La adulteración, no con astucia, no con artimaña, con maña, ahí es maña. La maña es eso que hago bien cuando dice alguien es mañoso, es mañero. Es esa maña, esa astucia que usa para querer engañar. Y dice, nosotros renunciamos, ¿no?, a lo oculto y vergonzoso, no con astucia ni adulterando. No adulteramos la palabra. Porque a Pablo lo acusaban de ser un engañador, que torcía las enseñanzas del Antiguo Testamento y las enseñanzas del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Y en el versículo 5, estamos en 2 Corintios 4, fíjense, hermanos, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Miren, Pablo estaba para servir. Era siervo de Cristo, pero era siervo y servía a los hermanos y se ocupaba y preocupaba por ellos. Y por eso dice, no nos predicamos a nosotros mismos, pero los falsos maestros sí se predican a sí mismos. Porque predican para su ego, predican para ganancias deshonestas, predican con astucia y artimaña. Y Pablo le está diciendo, mire, ustedes están siendo engañados. La artimaña la están usando los falsos maestros, no yo. En un momento Pablo dice, como un loco les hablo. ¿Cuál era la locura que hacía mención Pablo? ¿Que él estaba loco? Bueno, la palabra en el original sí estaba con una demencia, pero no estaba loco. Estaba diciendo, miren, tengo que entrar en esto, en esta casi locura de jactarme de mí mismo, de mostrar mis certificaciones apostólicas para que ustedes no sean engañados. Tengo que pagar con la misma moneda, con jactancia, con enorgullecerme, para tratar de que no se les quite o que ustedes no tropiecen y se vayan de la verdad, del verdadero evangelio de Dios, de Cristo. Y fíjense en el versículo 6 de 2 Corintios capítulo 4, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, o un poco más amplio si lo queremos tomar, en la persona de Cristo. Y entonces, dentro de este argumento que viene diciendo, dentro de este contexto, nosotros tenemos que entender que así como Dios en la creación, en Génesis 1:3, dijo, hágase la luz, e iluminó el mundo físico. Acá está hablando de la luz que puso en nuestros corazones para el entendimiento de su gloria. A ver, Él nos iluminó para que entendamos su gloria, pero por medio de Cristo. Nosotros no podemos entender esa luz, esa gloria del Padre, porque es inescrutable. Pero sí la podemos comprender en Cristo Jesús encarnado. Amén. Y viene diciéndole estas cosas para que ellos tomen conciencia de lo que está pasando. Y para que después en el versículo 7 él habla de este tesoro, de esta luz que ilumina el conocimiento de la gloria de Dios en nosotros, pero en Cristo Jesús, en la persona de Cristo. Tenemos que entender que la persona, para ser salvo, tiene que buscar a Jesús para poder ver reflejada en él la luz de la gloria del Padre. ¿Amén? No hay otro camino, hermano.
porque brilla en el rostro de Cristo. Amén. Y ahora sí, versículo 7 de 2 Corintios capítulo 4, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, unas vasijas que en aquel entonces se usaban para descartar cosas, desechos más que nada orgánicos, todo lo que sea más inmundo, más sucio. No eran los lugares donde se ponían las riquezas o donde se guardaban joyas o cosas muy valiosas. Eran unos vasos de barro que generalmente se usaban para cosas más sencillas. Eran como instrumentos o como objetos que eran no solo comunes, sino frágiles. Y eran reemplazables. No eran que la familia estaba necesitando urgentemente eso y le daban. Eran de barro. Y esta debilidad, estas vasijas de barro que somos nosotros, las necesitamos realmente. Necesitamos que así sea para que se manifieste en nosotros realmente el poder de Dios. Es necesario que el mensajero sea frágil, que seamos frágiles, que seamos sencillos. Porque entonces el poder de Dios y su gloria se refleja y se muestra en nosotros para su honra y su gloria. Amén. Pablo está diciendo, mire, yo estoy fortalecido por el poder de la gloria de Dios. O sea, la debilidad de Pablo no era un instrumento, no era algo que lo molestaba, sino que lo invalidaba para el ministerio. Y entonces, en este contexto, Pablo aborda el tema diciendo, mire, ustedes son débiles, pero el poder de Dios está en ustedes y lo sostiene. Y entonces da como 4 maneras de andar del cristiano. La primera ya la leímos todas, pero la primera es que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. La primera parte de las 4 cláusulas, la primera parte habla del vaso de barro, la segunda parte nombra la gloria de Dios. Amén. Y en el versículo 8 de 2 Corintios capítulo 4, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Atribulados, rodeados de pruebas, o colocados en medio de pruebas, presionados por las pruebas. Y dice en todo, ahí es todo sentido. Hoy hablamos con el hermano, las aflicciones que llegan en todas las áreas y en todo sentido, de adentro, de afuera. Fíjese, vamos un poquito más adelante, 2 Corintios 7:5, dice la palabra de Dios, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. ¿De dentro qué temores había? Dentro de la iglesia. Hermanos que andaban mal, que distorsionaban todo, que hacían macanas. Entonces había temor en Pablo. Pero de fuera también. Incrédulos, tropiezos. Los problemas de la carne, los problemas de nuestro corazón, los problemas del diablo, o que nos trae problemas, los problemas, o que lo que otra fuente de tentación, el mundo, la carne, nuestro corazón, nuestras malas concupiscencias, atribulados en todo.
Ese es el vaso frágil, el vaso de barro. Así estaba, así estamos. Pero ahora viene la gloria de Dios, y ahora nombra la gloria de Dios. Mas no angustiados, atribulados en todo, mas no angustiados. No comprimidos, no tan apretados. Ahí la palabra en el original es comprimir, apretar, prensa, como una prensa. Pero no tan comprimidos ni apretados como para estar inmovilizados. Podemos movernos aún. No inmóviles, no quietos, atrapados, quietos, inmóviles. ¿Vieron cuando podemos oír quedé inmovilizado del miedo? Nosotros quedamos comprimidos, quedamos ajustados, pero no debilitados ni acobardados. Todavía tenemos, por la gloria de Dios, la posibilidad de movernos y seguir. El Señor nos sigue capacitando para la obra y sigue usando a este instrumento frágil, aunque esté atribulado, pero no tan atribulado para que esté tan angustiado que no pueda moverse y abandone. Bueno, pastor, siento que no puedo hacer, no voy a poder. No, va a poder según la gloria de Dios y el poder de Dios obrando en usted, pero va a poder porque todavía puede moverse, puede hacer. Otra cláusula: en apuros, mas no desesperados. En apuros ahí indica como sentirnos sin salida. No hay luz, no vemos dónde ir, no sabemos. Tiene que ver con una confusión, principalmente mental, de pensamiento, de duda. Hace alusión o se refiere también a sin recursos, sin ningún recurso. Porque estamos en apuro y hay una sensación en ese vaso del frágil, que es el cristiano, que no hay salida. Tiene que ver con no saber qué decir ni qué hacer. ¿Vieron cuando estamos confundidos que decimos hasta lo más simple, lo preguntamos, ¿qué hago? ¿Hago esto? ¿Hago lo otro? Y dice, ¿qué así? No sé, ¿no? Porque hay una confusión, hay un embotamiento en el alma, en el pensamiento, donde estamos ahí, que no sabemos bien. Estamos en apuros. Por otro lado, hermano, las circunstancias que nos rodean, que nos dejan confundidos. Lo que nos pasa nos deja sin palabras a veces, confundidos, mas no desesperados. No sin la esperanza de que el poder de Dios va a obrar en mí. ¿Cuánto tiempo, pastor, ya está obrando mientras lo está sosteniendo? Mas no desesperados. Nuestras necesidades, hermanos, según la voluntad de Dios, van a ser provistas, van a ser satisfechas. ¿De qué manera? No sé, pero van a ser llenas. Porque Él va a dar más de lo que pedimos y más de lo que entendemos. Recuerden el grupo de oración en los viernes. Él nos da más de lo que podemos llegar a entender. Y lo que llega a esa bendición a veces tampoco la comprendemos bien. Pero no estamos desesperados por eso mismo. El Señor nos dará el discernimiento, nos llevará a la verdad y no habrá duda, porque nos va a llevar a la verdad de su palabra. Por eso no estamos desesperados, porque estamos arraigados y cimentados en la roca que es Cristo Jesús. No desesperados. Versículo 9. Vamos a leerlo todos juntos. Versículo 9 de 2 Corintios capítulo 4. Perseguidos, mas no desamparados. Perdón, seguimos. Derribados, pero no destruidos.
La primer cláusula del 9 es perseguidos, mas no desamparados. Esto lo muestra muy bien y lo presenta muy bien el libro de los Hechos de los Apóstoles. Realmente eran perseguidos, hermano. Y eran muertos. ¿Quiénes persiguen a los cristianos? Los que están en contra del Evangelio y los que están en contra de Dios. Los que tienen a mano, a los que nos tienen a mano, es a nosotros. No tienen a mano a Cristo. Pueden hablar mal del Señor, pueden maldecir, pero a los que nos tienen a mano, así físicamente, para poder pegar y tocar y matar, somos nosotros. Acompáñenme a Juan 15:20, o anote, yo se lo leo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Wow. Fíjese que pasa de la persecución a decir algo completamente esperanzador, pero también que está en relación con lo que dijo antes. Si a él lo escucharon, a nosotros nos van a escuchar. Y cuando nos escuchan es que viene el problema, la persecución. Porque no lo escuchan a nosotros como lo escucharon a él. Nos van a escuchar a nosotros. Y ahí es el problema más grave que enfrenta el cristiano. Porque escuchan. Porque a él lo escucharon y a nosotros también. Pero ahí va a haber una persecución más dura. Pastor, tengo miedo de ir porque tengo miedo que me escuchen. ¿Está en lo cierto? Lo van a escuchar porque a Jesús escucharon. Pero vaya. Porque lo van a perseguir si es necesario, si el Señor lo permite, como lo fue perseguido él. Wow. Esta mezcla, ¿no? Así entrelazada del vaso de barro y la gloria de Dios. Qué frágiles que somos, pero la gloria de Dios. Perseguidos, mas no desamparados. Ahí la palabra es en cataleipo, en griego, la transliteración del hebreo al griego. Y lo pongo ahí y lo quiero nombrar. Después, si quiere, se lo doy por el sentido que tiene. Porque significa dejar atrás en algún lugar, desertar. Pero no desamparado. No va a desertar el Señor. No se va a ir. No nos va a dejar atrás en algún lugar solos. No desamparados. Dios nunca nos va a dejar. Pastor, estoy pasando tantas cosas, tengo la mente tan confundida, angustiado, me siento mal. Dios nunca lo va a dejar, porque no estamos desamparados. Pero a veces nos cuesta, en nuestra carnalidad, en nuestra parte no redimida, en la duda que hay en el alma todavía de nosotros, porque hemos aprendido bien el que hay una condición caída, hermano, todavía. Acompáñame a Deuteronomio 31, de 6 al 8. Deuteronomio 31, del 6 al 8. Esforzados, ¿están listos? Josué está sucediendo, ya está, Moisés está, el Señor ya le dijo, no va a haber la tierra, y Josué está sucediendo a Moisés.
Y acá y Josué el Señor lo está preparando y lo levantó ¿para qué? Para tomar la tierra. Amén. Y en el 7, y dice, entonces estamos en Deuteronomio 31, versículo 7, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de tu Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. 8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Ahí la palabra intimidación es fuerte. Es cuando por ahí estamos frente a algo o a alguien o a algunos que nos causan una intimidación. ¿Les ha pasado? O de ser acusado o difamado. Y por ahí enfrente hay uno se intimida y un poco da el paso atrás, ¿no? Pero si estamos en la verdad y en obediencia en Cristo Jesús, no debe haber intimidación. El Señor nos va a sostener. Pero tenemos que estar en Cristo Jesús en obediencia. Con una conciencia limpia ante Dios. A cuentas con Cristo. No temas ni te intimides. Por supuesto, Josué estaba siendo dirigido a hacer la obra de Dios. Josué se le había puesto que decía, bueno, ahora voy a hacer esto, a ver si andamos mejor. No. Josué estaba en obediencia y Dios lo estaba enviando y dice, no te intimides porque yo estoy ahí. No es lo mismo que hacer cualquier cosa y después acomodar la palabra a mi vida. Bueno, sí, lo que pasa, Él me va a proteger. Pero a ver, hermano, ¿cómo anda tu vida? ¿Vos estás yendo donde Dios te está mandando o vos estás yendo a cualquier lado? Y ahí pensás que la promesa esa, no te intimides, es para vos. O es para mí si estuvieran desertando del Evangelio o de la comunión con Dios. ¿Estaríamos tan seguros de lo que nos dice ahí? No te intimides porque yo estoy con vos, pero te está enviando Dios a donde te dijo que no te intimides. ¿Es una obra de Dios o es una obra tuya? Tenemos que tener esta conciencia, hermanos, no acomodar la palabra a lo que yo quiero, a mi capricho, a mi rebeldía, sino yo vivir una vida piadosa en obediencia. Si no, termino siempre dando una explicación de las cosas que hago mal y de mi desobediencia. Y dice, bueno, pero acá dice que no me intimide, que Él estará siempre conmigo, sí. Pero Él no tolera el pecado del Señor. Él quiere que cambies, Él quiere que cambiemos. Para bendecirnos. No te intimides, ahí sí. Les digo algo más, no somos dejados por Dios, pero tampoco vamos a dejar de ser, tampoco vamos a ser dejados completamente por los hombres. Digo hombres, mujeres, por personas. Porque el Señor en su misericordia acerca a personas para consuelo. Acerca a personas para que nos sostengan su nombre. Acompáñame a segunda Corintios 1:4, poquitito más para atrás. Mire qué versículo. Está hablando dentro de lo que es en un contexto de Pablo pasando por aflicciones. Y dice en el versículo 4 de 2 Corintios capítulo 1, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Qué promesa y qué responsabilidad. Somos consolados por Dios. Amén. Pero Él nos quiere dar su ejemplo y se nos dio el ministerio de la consolación, dice la palabra, para que nosotros, a partir del consuelo que viene de Cristo a nosotros consolemos a otros. No vamos a estar solos, no solo porque Dios no nos abandona, no vamos a estar solos porque Dios va a poner personas para que nos consuelen, nos apoyen, nos dé esa palabra justa en Cristo Jesús, o aparezca el especialista o el médico necesario.
Wow. Y sabemos que nos va a sostener. Incluso en esas terribles agonías. Y hasta la muerte. Es fácil nombrarlo. Nos sostendrá y nos consolará en esas terribles agonías, esas que todos tememos. Pero en Cataleipo no nos va a dejar atrás. En Cataleipo no nos va a dejar atrás. No va a desertar. Y después dice una cláusula más, que aparece primero el de nuevo, el vaso, el frágil y después la gloria de Dios. Leímos recién: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Acá es no destruidos del todo. ¿Realmente podemos ser arrojados como un vaso de barro? Sí. ¿Podemos rompernos como vaso de barro? Sí. ¿Pueden rompernos como un vaso de barro? Sí. Pero aún ahí somos preservados y no somos totalmente destruidos. Este vaso de barro no es destruido, sigue cumpliendo la función de ese envase sencillo y humilde, sin destrucción, hasta que el Señor lo diga. ¿Te acuerdas de Job? O sea, haz lo que quieras, no toques su vida. ¿Amén? No toques el vaso ese de barro. Wow. Es sorprendente que los vasos de barro soporten y sufran tanto y no se derrumben ni se hagan añicos, ¿no? Les pasa. Hoy para pensar que es realmente sorprendente que nosotros, estos vasos de barro, soportemos tanto a veces, ¿no? Y no nos hagamos añicos por el poder de Dios. El Señor nos levanta nuevamente y nos prepara para nuevas luchas, nuevas pruebas y nuevas persecuciones. Nos prepara, nos levanta nuevas luchas, nuevas pruebas, nuevas persecuciones. Pastor, salgo de una y entro en otra. Tranquilo. Y por último nombramos el versículo 10 de 2 Corintios capítulo 4, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Acá está evidenciando Pablo la severidad de las aflicciones y de las pruebas que pasó, ¿sí? Me gustaría extenderme un poquito más, pero ya se me va demasiado, pero les dijo que lean 2 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 29. Más todas las demás relatos de Pablo en su persecución, lo que pasó. El mismo espíritu de hostilidad que llevó a la muerte a Cristo sigue obrando en los seguidores de Cristo. Ese mismo espíritu de hostilidad sigue obrando en el mundo para nuestro sufrimiento. Amén. Cuando atacan al Evangelio, cuando atacan al cristiano, nosotros acá no estamos, hermano, estamos lejos de esta realidad. Gloria a Dios. Esto por ahí nos podría dar un testimonio a alguien que está hoy predicando en Irán o en Irak, donde lo más seguro es que termine decapitado, si Dios lo permite, pero son lugares duros. Y cuando atacan al cristiano, en esos lugares tan hostiles, con ese espíritu de hostilidad, es como si siguieran haciendo sufrir a Cristo. Acompáñenme a Colosenses y terminamos. Colosenses 1:24.
Está hablando Pablo de su ministerio a los gentiles. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Escuchamos de nuevo? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. A Cristo no le pueden lastimar más. Lastiman a Cristo en los seguidores de Cristo. Nosotros. Pero acuérdese de las cláusulas. Atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. 4 cláusulas: el vaso de barro y la gloria de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios mío. Gracias, Padre, porque has traído palabra, Dios mío. Gracias por tu poder obrando en nosotros, por medio nuestro, Señor, para tu obra. Dios mío, nosotros queremos, Señor, acercarnos más a ti, Señor, para poder vivir estas bendiciones, Señor. Queremos, Señor, sentir vivir esas promesas que son para nosotros, Padre. Y que tú nos respaldas, tú no nos vas a dejar atrás. Tú no vas a desertar, Dios mío. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Padre mío, yo te pido una bendición grande sobre esta congregación, sobre estos miembros del cuerpo de tu Hijo Jesús, Señor. Dios mío, estas piedras vivas, nosotros como piedras vivas, Señor, alabando tu nombre. Gloria a Dios, gracias por tu Hijo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.